Salud Integral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, GB Audiencia. Bienvenidos nuevamente a una emisión de su programa Salud Integral. Pues ya nos encontramos a día 10 del mes de marzo, son las 11:01 de la mañana, nos encontramos transmitiendo en vivo desde Tepozotlán a través de su estación favorita GB Radio. Nos encontramos a una temperatura de 18 grados, bastante agradable, y pues estamos esperando que se comuniquen con nosotros para cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan. Me encantaría involucrarlos un poquito más en el programa. Si nos pueden hacer llegar a través de un mensaje, a través de la comunicación en Facebook, sobre si hay algún tema en cuestión de la salud que les encantaría saber o que les gustaría conocer un poco más ampliamente, pues para poderles traer al especialista adecuado y de esa manera pues ustedes se lleven la información más concreta y más correcta a casa. Recuerden que estamos a través de www.gbradio.com.mx y pues directamente en Facebook en vivo como GB Radio. Si quieren hacernos algún comentario, están los teléfonos 58 96 12 30 o en WhatsApp a través del 55 64 94 17 07. Y pues hoy vamos a hablar un tema que pues qué les puedo yo decir, para mí es como la parte más bonita del cuerpo, que son los dientes, ¿no? La propuesta que les traigo el día de hoy pues es hablar de los tratamientos dentales más comunes y en qué consisten, porque resulta que cuando llegamos con el dentista, el motivo que nos lleva, pues generalmente es por dolor, pero la segunda inquietud es ¿qué me van a hacer? ¿Y cuánto me va a costar, no? ¿Padecen alguna enfermedad? Si algún familiar de ustedes también padeció diabetes, cáncer, hipertensión, todas esas cuestiones que son importantes para nosotros, pues yo les comento siempre, no es que yo me quiera enterar a detalle de su vida personal, sino que todo eso me proporciona información acerca de los dientes. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué tan creíble, por ejemplo, qué tendría que ver mi ocupación con que me duele un diente, ¿no? Bueno, pues sí tiene que ver, porque resulta que muchas veces estamos sometidos a estrés, a mucho estrés, y bueno, eso puede originar que ustedes aprieten los dientes, que los rechinen y que como consecuencia haya dolor. Entonces ya sabremos cómo abordar esa situación de una manera más para obtener un resultado correcto al final del tratamiento. Entonces, bueno, pues lo primero que se hace es tomar una serie de datos acerca de su salud. También si hay que tener cuidado con algún medicamento que vamos a aplicar, la anestesia, si son alérgicos a algo, ¿no? A veces me ha tocado recientemente que dentro de la historia clínica que yo aplico, pues tuve que incluir un rubro que era, perdón, la cuestión de los olores, ¿no? Porque me han llegado pacientitos que son muy sensibles a ciertos olores y eso puede desencadenarles algún tipo de migraña o de dolor de cabeza incluso dentro del consultorio dental, ¿no? Entonces hasta esas cuestiones son a veces de detalle, de conocerlos y de protegerlos también a ustedes de cualquier situación incómoda durante el procedimiento. Y bueno, después de hacer esta serie de preguntas, generalmente pasamos a la revisión clínica, es decir, a ver directamente en boca qué es lo que está sucediendo. Y pues una cosa es lo que nosotros vemos en su boca y otra cosa es la que no vemos. Entonces, la otra parte que normalmente yo llevo y que muchos dentistas llevan a cabo, pues es la toma de una radiografía. Entonces, esto les comento como preámbulo para que de alguna manera podamos pasar a lo más complejo, pero que esto nos va a llevar de la mano hacia lo que sigue. Porque el hecho de tomar una radiografía nos va a mostrar a nosotros los dentistas cosas que no podemos ver a simple vista. Lo que estamos viendo es muy claro. Ahorita con el uso de la tecnología, yo normalmente lo que hago es tomarles directamente una fotografía desde el celular y ampliarla para todos ustedes para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Otro está en una zona compleja, pero si podemos tomar una fotografía y mostrárselas, entonces ustedes adquieren la dimensión del problema, decir, sí es cierto, o sea, es algo grande, es algo que yo estoy observando, que estoy viendo. Y la radiografía
nos va a permitir ver lo que no vemos a simple vista, que es cómo se encuentran las raíces de ese diente, cómo se encuentra el hueso, cómo se encuentran los dientes que están a un lado, incluso estructuras un poquito más complejas dentro de nuestro cráneo, dentro de la mandíbula, dentro del maxilar. Entonces, sí es importante muchas veces la toma de esta radiografía porque nos va a complementar nuestro diagnóstico. Entonces, no le tengan miedo a las radiografías. Las radiografías que podemos solicitarles a ustedes normalmente son de dos tipos. Las radiografías que tomamos dentro del consultorio, que son radiografías pequeñas, nosotros tenemos un nombre específico para ellas, se les llama radiografías periapicales, son las chiquititas, las pequeñas, las que nos van a mostrar con mucho detalle una zona específica que queremos saber. Y las radiografías panorámicas, que como su nombre lo indican, pues nos dan un panorama de toda su boca, o sea, nos van a hablar de varios dientes, nos van a hablar de cómo se encuentra en general todas las estructuras y nos van a dar muchos detalles, ¿no? Cuestiones hasta en mi caso personal, por ejemplo, para poder anestesiar a un paciente, pues hay que localizar el trayecto de un nervio en la mandíbula, en la parte inferior, y esa posición del nervio no siempre se encuentra en el mismo lugar, ¿no? Entonces esa radiografía nos va a dar un detalle más preciso de dónde está ubicado y poder lograr una anestesia un poco más efectiva con ustedes. Eso entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, este tipo de radiografías son normalmente las que llegamos a solicitar. No les tengan miedo. Muchas veces yo me he encontrado con que consideramos esta palabra de rayos X o de radiación como sumamente peligrosa. Pero en realidad yo les quiero comentar que la radiación que ocupamos para una radiografía periapical, para las radiografías pequeñas que tomamos en el consultorio, es muy pequeña, son segundos, a veces son 0.6 segundos, a veces 0.9, o sea, es algo muy pequeño que realmente no los va a exponer a ustedes a ningún peligro. Y las radiografías panorámicas, pues resulta lo mismo, ¿no? O sea, es una radiación muy controlada que se hace dentro de una cabina especial y que el aparato está diseñado para emitir la radiación precisa para obtener la imagen sin exponerlos a ustedes a nada. Obviamente que sí tenemos que tener ciertas precauciones con algún tipo de paciente como son las mujeres embarazadas. Esto siempre la recomendación que se les hace es que, bueno, al momento de llenar su historia o cuando van a un centro radiológico, ustedes mencionen, estoy embarazada. Porque de esa manera pues las podemos cubrir o las podemos proteger de la radiación que finalmente lo que se hace se coloca un mandil especial con un material especial para que bueno no vaya a afectar al bebé y que puedan ustedes sentir la seguridad de que no va a haber ninguna consecuencia. Muchas veces yo les comento que el hecho de salir el día de hoy 15 minutos, media hora, caminar a la plena luz del sol a las 12 del día, pues es mucho más dañino que la exposición que puede venir de una radiografía. Entonces, en realidad no le tengan miedo y porque son necesarias. O sea, sí con eso nosotros vamos a obtener una información que no vamos a poder a simple vista. Por favor, si su odontólogo les pide que se tomen una radiografía o que se va a tomar en ese momento, pues es para observar a detalle, no lo vean como algo riesgoso, sino más bien algo necesario que le va a dar a su dentista pues la capacidad de definir exactamente qué está pasando con su diente y por qué duele y qué es lo que hay que hacer. No, bueno, entonces quería yo platicar eso con ustedes antes de pasar a los tratamientos dentales específicamente para que, bueno, vayamos entendiendo un poco qué sucede en nuestra boca. Bueno, pues ya habíamos comentado en los programas dentales que hemos tenido que la principal causa o el motivo por el cual un paciente acude a consulta pues es el dolor. Entonces el dolor pues viene generalmente por una cuestión de caries, que es la enfermedad número 1 en boca, que sabemos el día de hoy que 9 de cada 10 pacientes tienen caries y pues esta caries puede estar
presentada en diferentes grados. Puede ser una caries muy pequeña que solamente esté atacando a 1 o 2 tejidos del diente, y por tejidos me refiero al esmalte, que es la parte blanca que nosotros vemos, y abajo del esmalte hay otra capa que se llama dentina, que es de color amarillo y es lo que le da la tonalidad al diente. Entonces, bueno, puede ser que esmalte o dentina tengan caries, que sea una caries pequeña. Puede ser que la caries ya haya destruido parte de la corona del diente, parte de la parte visible que nosotros estamos viendo, y que vaya ya un poco a tejidos más profundos. Y bueno, puede ser que esa caries pues ya haya llegado propiamente a la pulpa, a la parte interna del diente. Entonces, en cada una de estas situaciones va a haber un procedimiento diferente. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con una caries de esmalte? Una caries que es apenas visible, que es muy pequeñita y que está abarcando una capa. Bueno, yo normalmente lo que hago en ese tipo de caries es mantenerlas en observación, porque a veces resulta que quitamos pues esa pequeña caries y queda una cavidad poco profunda que no nos va a permitir colocar un material sellador, o que se va a estar desprendiendo de una manera muy fácil, ¿no? Entonces, para que se pudiera retener algún material, tendría que ser yo una cavidad un poco más profunda. Y eso pues se implicaría quitar tejido sano, quitar diente sano. Entonces, bueno, en ese sentido a mí me gusta ser un poco más conservadora. Si yo conozco que mi paciente es una persona que acude regularmente a sus limpiezas, bueno, entonces la sugerencia es que lo mantengamos en observación, que él obviamente mantenga sus niveles de higiene, que no puede dejar de cepillarse, que tiene que utilizar el hilo dental, el cepillado de una manera correcta, y cada 6 meses que estemos realizando la limpieza, pues de esa manera vamos a estar vigilando que esas caries no avancen. En el momento que haya algún descuido, que la dieta del paciente cambie, que deje de cepillarse, si hay algún riesgo de avance, bueno, en ese momento lo detectamos y decimos ahora sí ya es momento de tratar. Pero si el paciente es muy cuidadoso, probablemente se convierta en una caries inactiva, una caries que se va a mantener exclusivamente en el esmalte y no va a avanzar más. Entonces, bueno, ese es normalmente mi criterio para el tratamiento de estas caries de esmalte. Cuando ya llega la dentina, que es la siguiente capita que tiene el diente, pues ahí sí ya es necesario hacer una cavidad propiamente para quitar lo que está, lo afectado, lo dañado, dejar solamente dientes sanos, estructura sana, y esa cavidad que se talló en el diente, pues se puede rellenar con diferentes materiales. Uno de los materiales que se utilizaba antiguamente con un buen trabajo, con bastante seguridad, pero que hoy en día pues se ha estudiado que los componentes que tiene pueden ser tóxicos para el sistema nervioso, pues es la amalgama. La amalgama durante muchos años nos funcionó. De hecho, yo les puedo comentar, yo tengo amalgamas todavía en boca. Y bueno, sí, o sea, están funcionando, están ahí, el cuidado que uno les dé. Sé que en algún momento se van a tener que cambiar, pero bueno, si somos cuidadosos, pues son restauraciones que nos duran más de 10 años, pueden llegar a durar 20 años, mucho tiempo. Entonces, bueno, la recomendación actual es obviamente que ya no se coloquen este tipo de materiales, porque la combinación que tienen, pues el hecho de que sea una aleación o que sea una mezcla de ciertos metales con el mercurio, pues la hace un poco riesgosa para el sistema neurológico que ya les había yo comentado. Y entonces la sugerencia es pues ir reemplazando y ir retirando este tipo de restauraciones, o ya de plano ir saliendo del mercado, ¿no? Aunque tenían una buena capacidad de trabajo, la verdad es que funcionaban bastante bien, pero bueno, han ido en desuso, y entonces aparece en el mercado un material que es mucho más estético porque es del color del diente, pero que todavía, aunque se sigue trabajando mucho en investigación y se sigue pues tratando de mejorar cada día los componentes y la dureza de estos materiales, pues no llegan a cubrir todavía las necesidades de permanencia, es decir, que sea un material que se coloque y nos dure 10 años como nos duraba la amalgama, ¿no? Son las resinas que el día de hoy son muy estéticas, muy
bonitas, hay muchas técnicas para que se vea lo más natural posible, pero que definitivamente pues sí, su dureza todavía no alcanza como para que duren muchos años, ¿no? Normalmente una resina tiene un periodo de vida de 4 a 5 años. Si el paciente la cuida, si tiene los estándares de higiene necesarios, si se cuida en su alimentación, bueno, pues es una resina que puede funcionar bastante bien durante este periodo, y que entendemos que también pasado ese tiempo es muy probablemente que empiece a sufrir de contracción, es decir, que se empiece a hacer pequeñita y que ya no deje de sellar esas partes que antes sellaba y que queden expuestas nuevamente a la acción de las bacterias. Entonces, para evitar hacer una caries debajo de una resina, pues sí es necesario vigilarlas igual cada determinado tiempo, y en su momento cambiarlas, ya no hacer una cavidad más grande, simple y sencillamente quitarlas y bueno, poner una restauración que funcione nuevamente un periodo de tiempo. Entonces, pues esos son los dos procedimientos más comunes, digamos, para solucionar una caries muy sencilla, ¿no? Una caries que no está afectando a la pulpa del diente, que el paciente refiere que no tiene dolor, que obviamente no tiene sensibilidad todavía a los cambios de temperatura, que no todavía refiere que se puede comer a lo mejor un helado o un café caliente, una sopita caliente, y no hay ninguna molestia, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando de estos tratamientos, vamos a seguir hablando conforme vaya avanzando el programa, de lo más sencillo a lo más un poquito más complejo. Una pacientita y me decía, es que me dijeron que me tienen que hacer una resina, pero pues estuve tanto tiempo con brackets y resulta que durante los brackets no tuve ningún problema, y ahora que retiraron brackets ya aparecen algunas caries. Es verdad que se tienen que limpiar, y bueno, entonces ahí ya ustedes con esta información pues pueden ir preguntando más específicamente a su dentista qué está pasando con su boca, ¿no? Les comentaba antes del corte también que entonces, bueno, este tipo de restauraciones que son muy sencillas, que se colocan en una cita, ustedes llegan, se hace una inspección clínica, se toma una radiografía, verificamos que es una caries que solamente está en esmalte y dentina, que ustedes no tienen ningún síntoma, pues en esa misma cita se resuelve. Otro de los procedimientos de los cuales nosotros usualmente pues trabajamos con todos ustedes, pues es la anestesia dental, ¿no? Para este tipo de procedimientos o los que vayamos a realizar, pues sí necesitamos adormecer el diente que vayamos a tratar. Porque definitivamente hacerlo sin anestesia pues implica que ustedes estén sufriendo durante todo el procedimiento, y no se trata de eso, se trata de que sea lo más cómodo para ustedes. Entonces, bueno, ya sea una colocación de una resina o de una amalgama que ya estamos cada vez en desuso, pues sí vamos a tener que anestesiar el diente que vayamos a tratar o la zona, porque si se trata de un diente inferior, de un diente de la mandíbula, pues cuando adormecemos generalmente se duerme la mitad de la mandíbula, la mitad de la lengua, y pues bueno, eso es parte del procedimiento que debemos de realizar para que ustedes estén cómodos. Arriba es un poco menos invasiva la anestesia, sí se siente adormecido, a veces refieren que se duerme el labio, que se duerme la parte de la nariz, pero no se siente tan intensa como en la parte de abajo, porque arriba y abajo las técnicas son diferentes y el tipo de hueso que tenemos es muy diferente. En la parte de arriba les comento siempre que el hueso hagan de cuenta como una esponja. Tiene unos orificios que van a permitir que la anestesia pues se infiltre o pase directamente hacia el diente y que se adormezca específicamente el diente que yo quiero tratar y un poco hacia los lados. En la parte de abajo no, porque el hueso que tenemos abajo no tiene tantos de estos orificios, es un hueso un poquito más compacto, y entonces si yo quiero dormir un diente y utilizo esta técnica,
pues no va a llegar la anestesia necesaria a adormecer el diente. Entonces tenemos que lograr detectar el trayecto nervioso y entonces aplicar la anestesia lo más directamente que se pueda y sin poner en riesgo la sensibilidad. Y bueno, se adormece y es de una manera muy, muy diferente. Pero bueno, ya una vez teniendo esta situación controlada, ya podemos trabajar sin ningún problema. Cuando la caries ya avanzó, ya no solamente está en esmalte y en dentina, sino que ya llegó al tejido medular, el tejido que está dentro del diente y que le da la sensibilidad, pues ya ustedes van a tener síntomas diferentes. La razón que llega número 1 al consultorio es: me está doliendo y ya no me dejó dormir toda la noche y ya tomé mucho medicamento y no me controla nada el dolor. Entonces ya me duele con frío, me duele con caliente, no, mucho más duro que el hueso. Lo que está dentro del diente es un tejido blando, es un tejido muy, muy particular, muy peculiar, que tiene diferentes componentes. Tiene una arteria, tiene una vena, tiene una terminación nerviosa, tiene células. Es un tejido muy, muy especial que cuando es afectado por una caries responde de una manera muy característica, como cualquier otra lesión que existe en el cuerpo. Si a ustedes ahorita llegan o se revisan alguna parte de su cuerpo, si tienen algún golpe, alguna cortada, alguna lesión que se hayan hecho, van a ver 4 aspectos en esa zona que está dañada. Van a ver ustedes 4 signos muy característicos. La zona va a estar roja, va a estar aumentada de tamaño, obviamente va a estar adolorida y se siente más caliente que todo lo demás. Eso mismo pasa con la pulpa, con la parte interna del diente, con este tejido blando que les comento, que es tan especial. Va a pasar por esas 4 etapas. Entonces, eso, cuando llega a ese punto, ya no hay reversibilidad, es decir, ya no hay algún tratamiento o medicamento o situación externa que pueda revertir el proceso inflamatorio. Más bien, lo que tenemos que hacer es quitar ese tejido. A eso se le conoce como endodoncia o tratamiento de conductos. Cada diente va a tener uno o varios conductos, los cuales hay que limpiar. Hay que quitar ese tejido pulpar que está afectado y pues el tratamiento de endodoncia va a conservar el diente. O sea, todo lo que es la estructura, la parte dura se va a mantener en boca, pero la parte interna pues se va a retirar. Se hace un trabajo a través de diferentes instrumentos especiales y bueno, se va a retirar esa pulpa, ese tejido, ese espacio, ese conducto se va a hacer más amplio, se va a trabajar y finalmente se va a rellenar con un material especial para que se conserve la estructura. Y posteriormente al tratamiento de endodoncia, pues la recomendación es cubrir a ese diente con una corona. ¿Qué es una corona? Pues es una restauración que va a cubrir completamente el diente y le va a devolver la forma y la función que tenía antes de todo este proceso de caries, antes de todo este proceso de dolor. Entonces, las coronas hoy en día pues hay de diferentes materiales, hay de diferentes, también vamos avanzando a ese respecto. Una de las coronas más comunes que se trabajó durante mucho tiempo pues es una corona que se le conoce como metal porcelana. ¿Qué tienen estas coronas metal porcelana? Bueno, la característica es que la parte interna va a ser una cobertura de metal y sobre eso se va a hacer un montaje de porcelana del color del resto de sus dientes. Es realmente una corona estética, aunque, bueno, el procedimiento implica un desgaste del diente, porque imaginen, el metal y la porcelana tienen un grosor que no se podría lograr si no se desgasta el diente. O sea, vamos a hacer un diente más pequeño. Todas las paredes del diente van a ser desgastadas de una manera minuciosa. No se trata de dejarles un diente muy reducido o frágil,
Se trata de hacer un desgaste controlado. Nosotros contamos con instrumentos que tienen un grosor especial y que nos van a ir determinando, dependiendo del diente que se trata, qué tanto debo de desgastar para dar el espacio a el metal y a la porcelana y que de esa manera se restaure la función del diente. ¿Por qué es importante hacer una corona? Bueno, porque si yo no protejo a mi diente, el tratamiento de endodoncia hace que el diente pierda humedad. Entonces las paredes que quedan pueden volverse un poco más frágiles y si yo hago una restauración muy sencilla, pues por el tipo de resina, por ejemplo, pues la resina puede trabajar perfectamente bien, pero el diente, el resto del diente que quedó puede estar susceptible a una fractura, sobre todo si se trata de dientes que mastican, de dientes que trituran los alimentos. Entonces, sí es importante proteger. Normalmente yo les platico a mis pacientes que el paso 1 es el tratamiento de endodoncia, pero el paso 2 es hacer una corona, porque de esta manera estamos garantizando que ese diente va a seguir funcionando en boca durante mucho tiempo. Si el paciente solicita, pues bueno, a mí nada más ponme algo sencillo, hay que hacerles ver las consecuencias de ese tipo de procedimientos, de poner nada más una resina o de poner alguna incrustación, que es un material igual que la resina, solamente que se envía al laboratorio para que se fabrique y se mete a temperaturas un poquito más elevadas para cocer la resina y que se haga un poquito más duro. Pero finalmente el diente, las caras del diente pues van a seguir descubiertas, van a seguir desprotegidas y pues nos arriesgamos a una fractura. Esto de alguna manera yo los entiendo, muchas veces ustedes pues es su boca. Ustedes, por supuesto que tienen la capacidad de decidir sobre qué tipo de restauración, qué tipo de material se puede colocar, pero que sí tomen esa decisión muy, muy consciente de las consecuencias. Por una parte pregunten, bueno, ¿y qué es mejor si colocar una resina o una corona, o qué características debe tener una y otra? Y finalmente que ustedes pregunten qué es lo mejor también para ustedes, ¿no? Y si de alguna manera necesitan una corona, pero solamente pueden cubrir el costo de una resina, que ustedes sepan también las consecuencias de esa decisión y que bueno, si el día de mañana se fractura el diente y hay que hacer otra cosa, que ustedes estén bien conscientes de eso para que no se sientan como que no les dijeron todo o que se sientan como una especie de engaño, es que no me dijeron, es que no me comentaron. No, todos recuerden que nosotros estamos siempre para darles toda la información, para servirles, obviamente, y que ustedes tomen la mejor decisión para sus bocas. Y bueno, estas coronas que yo les comento, pues también hay actualmente, hay materiales que se les ha dado buscando mejorar muchas de las cosas que ya existían a través de otro tipo de materiales que, como les comento, pues ya hay materiales un poquito más, de alguna manera más estéticos, que ya no llevan esta parte metálica o que ya el metal incluso es un metal blanco, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las coronas de circonia. Las coronas de circonia que también han tenido un auge importante, pues es un metal blanco que finalmente le va a dar un aspecto mucho más parecido al de nuestros dientes naturales, pero que sí es un metal que eleva su costo por encima del común que conocemos. Este metal porcelana que yo les digo, pues es una aleación, es metal propiamente de color plateado. La circonia es un metal blanco que le da como mucha más naturalidad a la corona que se va a colocar, pero que sí es mucho más costoso. Y sobre eso pues se puede montar materiales muy estéticos, que ya ahorita también se encuentran en el mercado en mucho auge, pero que también tienen un costo
un poco más elevado, ¿no? Las coronas pueden tener un rango muy, muy variable. No les podría yo decir como cuesta tanto, porque depende mucho de estos materiales que yo le comento, si es metal porcelana, si es circonia, si es un disilicato de litio, que es un material el más estético que tenemos. Pues es diferente el costo, ¿no? Y depende también mucho del laboratorio y de cómo trabaje el laboratorio estos materiales para poderles decir un rango, ¿no? La verdad es que tendrían como que platicarlo cada quien con su dentista, pero al menos que ustedes sepan que existen dentro de los materiales para hacer corona o para restaurar un diente, que hay algunos que son estéticos, pero otros todavía mucho más estéticos, algo que ya les va a dar una apariencia casi completamente como si fueran sus dientes. Y bueno, después de esto tenemos ya tratamientos un poquito diferentes, cuando ya no es posible restaurar un diente porque ya está muy dañado, ya entonces la caries no solamente llegó a la pulpa, sino ya está invadiendo las raíces de los dientes, o ya es un diente que está fracturado, muy dañado, es una raíz ya solamente que está sumergida ahí en el hueso. Pues ahí ya no hay otra opción más que llevar a cabo la extracción. En estos casos, cuando son raíces, lo que normalmente ustedes conocen como raigones, que son restos que quedaron ahí de diente y que, bueno, nunca se han quitado. Si nosotros tomamos una radiografía de estos raigones, nos vamos a dar cuenta que normalmente tienen infecciones crónicas, es decir, que abajo de esa raíz hay una lesión de tipo infeccioso que hay que erradicar primero antes de proceder a la extracción. ¿Por qué? Porque normalmente estas infecciones que llevan mucho tiempo, que a lo mejor ustedes ni se habían dado cuenta, o que si decían, pues sí, es que ¿qué cree? Que de pronto me sale en la encía una bolita blanca, se revienta, me duele un poquito, pero se revienta y se me quita. Y pasan a lo mejor otros 6 meses y vuelve a aparecer y se quita. Ese tipo de infecciones, aunque no son dolorosas propiamente, que no son un dolor intenso, lo que sí nos está diciendo es que su sistema inmunológico, es decir, el que se encarga de defendernos de todas las agresiones que recibimos por bacterias, por virus, por honguitos, por cuestiones del ambiente, todas esas agresiones hacen que nuestro sistema inmune esté trabajando de manera continua. O sea, una infección de este tipo nos tiene todo el tiempo trabajando y es un sistema inmune que está alerta todo el tiempo y que está trabajando, y que por eso ustedes no han tenido ninguna manifestación, pero no quiere decir que esté bien. Y para poder retirar ese resto de raíz, primero necesitamos medicar con antibiótico para poder realizar la extracción de una manera más segura. ¿Qué pasa si no medicamos? ¿Qué pasa si no llevamos a cabo un tratamiento con antibiótico previo a la extracción? Bueno, que esa infección crea un ambiente ácido en boca, de tal manera que cuando aplicamos el anestésico no se adormece esa zona. Entonces podemos quitar el diente hasta con dolor. Y no se trata, como les comentaba, no se trata de hacerlo sufrir en la consulta, sino realmente con base al conocimiento de lo que está pasando, pues llevarlos a ustedes a una situación mucho más cómoda y que se haga una extracción sin riesgo, porque también vamos a dejar una herida y pues que esté infectado pues no es bueno. Entonces hay que premedicar para poder retirar la extracción del diente sin dolor y poder extraer sin ningún problema. Bueno, una vez que se hace la extracción, la recomendación es que ese diente se reponga lo más rápido posible, dando el margen a que cicatrice adecuadamente. Hay que tratar de reponer ese diente, porque va a haber consecuencias si no lo hacemos. Entonces, ahorita les vamos a platicar qué tipo de consecuencias hay de no reponer estos dientes. Bueno, les comentaba que es importante cuando se extrae un diente, entonces reponerlo, porque si no se repone ese diente de una manera oportuna, de una manera pronta, pues los dientes que están alrededor van a empezar a moverse
o los dientes de abajo, los que están acostumbrados a contactar contra ese diente, se empiezan a desplazar. Y este desplazamiento es gradual, quiere decir que se va presentando poco a poco, a través del tiempo, se va haciendo cada vez más grave y entonces ese espacio se cierra y después ya no da oportunidad a colocar ningún reemplazo. Y ya todos los dientes de al lado ya están en otra posición, ya se mastica de una manera diferente. De pronto ustedes llegan y nos comentan, es que este espacio que tenía entre estos dientes era muy pequeñito y ahorita ya se hizo muy grande. Pues sí, porque se perdió una pieza y entonces los dientes se mueven y ese espacio pues se hace cada vez más grande y ya es difícil sustituir. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando ya los dientes tienen posiciones diferentes, pues muchas veces nos apoyamos de los ortodoncistas. Los ortodoncistas son los que colocan brackets para alinear los dientes y llevarlos a una mejor posición y una mejor función. Los brackets también hay diferentes materiales. En general, lo que comentan los ortodoncistas son que estos tratamientos de ortodoncia funcionan. Los ortodoncistas pueden colocar brackets de metal, brackets estéticos de resina, unos brackets que actualmente también tienen mucho auge que se conocen como de autoligado, que son brackets que ya no requieren los elásticos, ya están trabajando de una manera continua y que pues están realizando movimientos muy pequeñitos pero todo el tiempo y eso es como mucho más preciso. Y bueno, también estos brackets tienen diferentes costos dependiendo del material, pero en general pues siguen trabajando. Estos brackets funcionan y hacen los movimientos y corrigen las posiciones de los dientes para llevarlos a una mejor función. Entonces, bueno, a veces es necesario apoyarnos de alguna otra especialidad antes de restaurar un diente para dejar las condiciones, la boca en mejores condiciones antes de reponer, porque imagínense que ya se desplazaron los dientes, se cierra algún espacio y bueno, ya no hay de alguna manera la función que debe existir entre uno y otro diente y ya no podemos colocar nada ahí. Entonces, bueno, los llevamos a una posición correcta y entonces sí podemos pensar en algún tipo de prótesis que va a sustituir a este diente. ¿Qué opciones tenemos dentro de los materiales de sustitución? Bueno, el que ahorita también tiene mucho auge y que está funcionando bastante bien, pues son los implantes. ¿Qué son los implantes? Pues es una especie de tornillo hecho normalmente de un material que se llama titanio. Se requiere también de un procedimiento quirúrgico, es decir, de una cirugía, que lo que va a hacer es un orificio en el hueso donde estaba el diente. A veces los implantólogos evalúan, si ustedes tienen en mente esta opción de tratamiento, pueden preguntar con su odontólogo si se puede hacer la extracción y en esa misma extracción realizar la colocación del implante, dependiendo de las características. Si hubo una infección, obviamente no se va a poder hacer, primero tiene que sanar esa infección, pero a veces si hay una fractura, por ejemplo, la persona tuvo un accidente, se rompió el diente, se fue hacia la raíz y hay que quitar ese diente. Ahí es muy probable que sí se pueda hacer un implante de manera inmediata, se pueda aprovechar, digamos, ese espacio para poder colocar este tornillo que les comento. El procedimiento generalmente es hacer con un instrumento especial, como si fuera una especie de taladro. Vamos a hacer un orificio en el muro, pues de la misma manera se hace un orificio en hueso, de acuerdo a ese diámetro del instrumento que se ocupó para hacer el orificio, pues va a ser el mismo diámetro del implante. Obviamente que se hace todo un estudio, esto se los comento de una manera muy sencilla para que ustedes lo puedan como entender muy fácilmente, pero el implantólogo les va a solicitar una serie de estudios. ¿Por qué? Pues porque necesitamos evaluar 3 aspectos para colocar un implante. Por un lado, pues tenemos que ver el ancho, por otro lado tenemos que ver la altura y por otro lado hay que ver el grosor.
Hay muchos pacientes que tienen una buena altura, tienen un buen ancho, pero no son muy gruesos los huesos donde se va a colocar el implante. Y de alguna manera el implantólogo también tiene que dirigir el implante, o sea, tiene que ver hacia dónde va posicionado y hacer una plantilla, una especie de plantilla para colocar el implante de la manera más precisa. Entonces, una vez que se hace ese orificio, se coloca el tornillo de una manera igual muy precisa a través de instrumentos muy controlados para que la fuerza no sobrepase, para que no vaya a haber un barrido del tornillo dentro de la preparación que se hizo. Pues se deja cicatrizar y se le permite al cuerpo que haya una adaptación de ese aditamento que se acaba de colocar en la boca. Esperar cierto tiempo para poder entonces pues colocar la parte que va a sustituir a la corona del diente, la parte visible. Eso es por la parte interna, lo que no vamos a ver, y luego viene la parte visible. Entonces, los implantes se pueden colocar de manera general de una forma muy segura, pero sí hay consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuáles? Pues bueno, una de ellas es la cuestión del estado de salud del paciente, o sea, una persona con diabetes, una persona con una situación de, no sé, por ejemplo, de cuestiones de problemas de coagulación, de algún problema de salud en general que no esté controlado, pues no va a ser candidato a los implantes porque puede haber un rechazo, o sea, no va a haber una adaptación correcta del implante a su boca, o la probabilidad de que lo rechace pues van a ser mucho más alta. Entonces, pues tiene que haber un buen estado de salud. Y por otro lado, también tiene que ser un paciente, por ejemplo, que no rechine sus dientes, porque si hay una cuestión de apretamiento, pues si los dientes naturales, cuando se aprietan, sufren. Imagínense un tornillo, algo que se está adaptando propiamente a boca, pues también va a tener un sufrimiento y puede fracasar. Entonces sí se tienen que evaluar ciertos detalles que son importantes para poder predecir que ese implante va a trabajar adecuadamente en boca. Y tienen aproximadamente igual un periodo de duración de unos 15 años, de 10 a 15 años aproximadamente, si el paciente se cuida adecuadamente. Obviamente que puede haber implantes que duren mucho más tiempo, pero bueno, dentro de estos procesos, pues también tenemos que tomar en cuenta que muchas veces pues nos pueden haber colocado un implante a los 30 años y a los 45 pues vamos a ir cambiando, porque por ejemplo en el caso de las mujeres vamos a tener cambios hormonales que de alguna manera nos van a llevar a que nuestro hueso cambie, que el contorno de nuestras encías cambie, que de pronto ya se empiece a descubrir el tornillo, y bueno, entonces eso hace que haya necesidad de un cambio, ¿no? Pero en la generalidad puede llegar a durar de 10 a 15 años funcionando. La estética es muy buena, la función también es muy buena, y la cuestión aquí con los implantes es que todavía sigue siendo una cuestión de costos, ¿no? Un buen implante, un buen implantólogo, pues va a tener un costo elevado. Yo siempre les sugiero que tengan mucho cuidado con estas ofertas que les ofrecen en algunos lugares de implantes muy económicos, y que les prometen colocar los 32 o los 28 dientes que podemos llegar a tener en boca, 28 si estamos considerando la dentadura normal, 32 si estamos considerando terceros molares, pero hay gente que así hasta lo promete. Me ha pasado con pacientes que llegan, es que me prometen ponerme mis 32, hasta el tercer molar que no tiene... que no podría ya tener función ni espacio, pero me prometen ponérmelo y a un costo pues razonable. Entonces yo ahí les digo, tengan mucho cuidado, porque los implantes de buena calidad son costosos. Los implantes también vienen en diferentes materiales y calidad de materiales, ¿no? Es como si yo les dijera un poco el día de hoy, imagínense que quieren comprar, no sé, por ejemplo, amas de casa, un sartén. Pues está el sartén de peltre y está el sartén el antiadherente, que es mucho más costoso,
pero sabemos que un sartén de peltre se nos va a maltratar, que le tenemos que poner mucho aceite para que no se pegue y que se maltratan muy rápido, que si se caen se desportillan y que tenemos que estar sufriendo ahí un poco con estos sartenes, o un sartén antiadherente que no tenemos que utilizar mucha grasa, pero su costo es mucho más elevado. Entonces, algo así sucede con los materiales. Los que prometen implantes muy económicos, siempre tengan un poco de duda, pregunten de dónde, qué procedencia son, cuánto tiempo les pueden garantizar un implante así, porque les puede poner toda la boca, pero ¿cuánto tiempo les va a durar? ¿Eso se va a adaptar? ¿Su cuerpo lo va a aceptar? ¿Qué calidad tienen? ¿Qué garantía tienen? Esos tratamientos sí todavía siguen siendo pues costosos con un implantólogo adecuado. Betsa Flores Beltrán nos dice: muy buen programa, además de un excelente dentista. Muchas gracias, Betsa. Estamos aquí para resolver todas las dudas de ustedes y bueno, también tenemos, si no nos vamos por los implantes, pues vamos entonces por la parte de la prótesis, ¿no? En el caso de la prótesis, pues tenemos dos tipos de prótesis: las prótesis que son fijas y las prótesis que son removibles. ¿Cuáles son las características de una y otra? Bueno, la prótesis fija, como su nombre lo indica, es algo que ustedes no van a remover, pero que sí requiere ciertas características para colocarse. ¿Cuáles? Pues que debe de haber uno o dos dientes hacia adelante del diente que se perdió y hacia atrás para poder retener la prótesis, porque la prótesis fija va a ir soportada por dientes sanos que se encuentren entre la brecha, en el diente que se perdió. Y más o menos nosotros tenemos la regla de, pues si se perdió un molar con 3 raíces, tenemos que sustituirlo con 3 raíces, al menos. Pueden ser más, pero al menos 3 raíces. Es decir, que si atrás tengo un molar con 3 raíces y hacia adelante un premolar con 2 raíces o una raíz, eso me va a funcionar muy bien para sustituir al diente que hace falta. ¿Qué se requiere? Que esos 2 dientes que están al lado de la brecha se van a tener que desgastar. Es como una corona. Se va a tener que hacer un desgaste, hacer un diente un poquito más pequeño con los instrumentos controlados que les comentaba, y sobre eso se va a detener la prótesis fija y va a sustituir al diente. El material puede ser lo que yo les mencionaba: metal porcelana, puede ser circonia, puede ser algo un poquito más estético, pero finalmente debemos también la elección del material va a depender mucho de las características de la boca del paciente. Entonces, eso ustedes en realidad no va a ir pegado, digamos, a los dientes pilares. Los dientes que van a soportar el puente van a retener ese puente. Con un cemento lo vamos a pegar. La cuestión es que sí tienen que tener una higiene especial. Hay un hilo especial que limpia en la prótesis donde no hay diente, y lo tienen que hacer de manera regular, porque si se queda comida en esa zona, pues la encía se va a irritar y ustedes se van a sentir incómodos, se van a sentir como que algo se quedó en su boca, que tiene un mal olor, que no se pueden remover, y sí se requiere que haya una higiene especial y que cepillen como su cepillado normal, como lo hacemos con los otros dientes. Y la prótesis removible, pues la colocamos cuando ya no tenemos esta opción de detenernos hacia atrás, hacia adelante de los dientes, que ya son dientes que perdimos, a lo mejor los molares, ya no hay de dónde detener alguna prótesis fija, o en el caso de pacientes que no pueden hacer esta limpieza especial que les comento en una prótesis fija, porque tienen alguna cuestión en sus manos que no son tan habilidosas, o se les hace más sencillo retirar un puente, lavarlo por fuera y volverlo a colocar, a estar pasando un hilo dental, ¿no? Y, o sea, son varias consideraciones para proponer una prótesis removible. De las prótesis removibles, también hay varios materiales, solamente que hay uno que yo les recomiendo tengan un poco de cuidado, porque este material fue creado para ser temporal, para solamente usarse durante algunos meses y removerse. Este material actualmente se conoce con el nombre de Valplast
normalmente ustedes llegan y dicen, es un material como flexible, que no lleva ganchos de metal. La cuestión con este tipo de prótesis, yo sé que estéticamente se ven mucho mejor porque no se ve nada metálico que se agarre de los dientes, pero al no tener ese soporte o esa estructura, puede ir dañando los dientes sobre los cuales se detiene. Hacen un efecto como de destapador. Ustedes si recuerdan las bebidas, los refrescos que tenían su corcholata y que teníamos que utilizar un destapador para poder botar esa tapita, pues bueno, en el caso de las prótesis flexibles, eso tienen ese juego sobre los dientes. Entonces no es una prótesis recomendable para utilizarla mucho tiempo. Esas prótesis fueron diseñadas en el caso, por ejemplo, de voy a hacer extracciones de varios dientes y no quiero dejar a mi paciente sin dientes, que estéticamente se sienta incómodo. Bueno, pues hago una prótesis que me va a durar 2-3 meses y ya me voy a la definitiva. Que los materiales definitivos son diferentes. Entonces también pregunten esa situación de no solamente la cuestión estética, sino realmente algo que les vaya a funcionar bien y que no les vaya a producir otro daño, y que estén conscientes de alguna manera. Si quiero esa prótesis flexible, pero estoy consciente que me va a dañar mis dientes o que lo voy a tener que cambiar al año, porque pues ahorita son mis necesidades y las voy a tener que cambiar, ¿no? Entonces, sí, recuerden que la información pues nos empodera, nos hace tomar mejores decisiones, nos hace más sabios, definitivamente. Y bueno, miren, ya se nos acabó el programa. Todavía tengo mucho que comentarles al respecto. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte de los tratamientos dentales, porque se nos quedaron cosas ahí pendientes para platicar con todos ustedes. Recuerden que me encantaría escucharlos. O sea, saber qué les interesa a ustedes, qué tema de salud los inquieta, qué tipo de especialista quisieran que trajéramos al programa para poder trabajar sobre ello y traerles a las mejores personas capacitadas para hablarles del tema que ustedes quieran. Estamos completamente en vivo a través de GB Radio, se nos acabó el programa. Les agradezco a todos ustedes su presencia y espero que estén muy bien y que nos acompañen la siguiente semana con otro tema de salud. Les agradezco, que estén muy bien. Buena semana. Este fue tu programa Salud Integral. Te espero en la siguiente emisión.